9 de la mañana con 41 minutos, abrimos la sección de análisis político esta mañana con Ruggero Cosi, ex convencional constituyente, militante de Renovación Nacional y candidato a diputado. Viña y Valparaíso. Viña y Valparaíso, oficial. ¿Cómo estás, Ruggero? ¿Cómo estás, Ruggero? Todavía no oficial, yo siempre lo aclaro, pero estamos con mucho entusiasmo recorriendo los cerros. Está bien. Perfecto. Y estamos con Cristóbal Carle, que es investigador del Instituto Igualdad. Cristóbal, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Cristóbal. Muchas gracias, candidato a nada. Candidato a nada. Muy bien, muy bien. Está bueno aclararlo en esta época, ¿cierto? Oye, y a propósito de candidaturas y de este ambiente que se ha encendido de cara a lo que tiene que pasar el 29 de abril, que es la inscripción de las candidaturas para las primarias. En este ambiente es que Evelyn Matei realiza estas declaraciones ayer a Radio Agricultura que nos tienen de nuevo hablando de lo que pasó hace 50 años, que en términos históricos es muy reciente, ¿cierto? Y con una postura de la candidata que más bien uno asimilaría a la de quienes están a la derecha de Chile Vamos, ¿cierto? De Kaiser y Kast, y sin embargo las emite ella. ¿Cómo lo ves desde tu sector, Ruggero? A ver, Carolina, Sebastián, yo creo que este es un tema fundamental. En ningún caso se ha pretendido, nadie lo ha hecho, y la centroderecha desde hace muchos años, que rechaza absolutamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. Pero la pregunta de fondo tiene que ver con el compromiso de las distintas fuerzas políticas con la democracia, ¿cierto? Y a mí lo que me llama la atención de toda esta discusión es que, más allá del aprovechamiento electoral que ha habido respecto de las afirmaciones de Evelyn Matei, es que las democracias hoy en día, las grandes amenazas, no provienen de golpes de Estado de las Fuerzas Armadas. Hoy día las democracias son atacadas desde adentro. ¿Ah? Líderes que son electos democráticamente destruyen desde adentro las democracias. Hugo Chávez en Venezuela, electo democráticamente, destruyó la democracia venezolana. Daniel Ortega en Nicaragua, electo democráticamente, destruyó la democracia. Rafael Correa, Evo Morales, electos democráticamente, debilitaron absolutamente las instituciones democráticas en Ecuador y Bolivia. Y si nos preguntamos en Chile, en la historia reciente, ¿cuál fue la última gran amenaza a la democracia chilena? Bueno, la revuelta del año 2019, cuando el Partido Comunista llamaba al presidente Piñera a renunciar, cuando sectores de la izquierda validaron el uso de la violencia como método de acción política, cuando se acusó constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera. Sergio Mico lo ha dicho en varias entrevistas. Aquí hubo un intento de golpe de Estado no tradicional. Entonces, yo creo que más que estar discutiendo del pasado, que está bien, podemos tener la discusión histórica, tenemos que discutir de cuánto valoramos y qué compromiso tenemos las fuerzas políticas con la democracia hoy y hacia el futuro. Para mí eso es lo importante. Y ¿No es relevante la definición que hace Evelyn Matei, entonces? Quiero terminar con una cosa histórica que es importante. El presidente Sebastián Piñera fue mucho más que Salvador Allende, porque cuando Salvador Allende, cuentan los historiadores, el propio cardenal Silva Enríquez, se juntaron a comer en su casa, y Patricio Aylwin le dijo: presidente Allende, usted tiene que definirse, usted no puede estar con Dios y con el diablo, usted no puede estar con el MIR y con la democracia. Allende nunca se definió, nunca se definió. Y por eso, si uno lee la carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, el año 74, de alguna manera dice algo muy parecido a lo que dijo Evelyn Matei ayer. Desgraciadamente, la democracia en Chile estaba destruida, estaba quebrada. Y yo creo que la lección, al menos en la centro derecha, la aprendimos, porque Sebastián Piñera, el 2019, buscó una salida política al conflicto social y a la violencia en las calles. Pero me da la impresión de que algunos en la izquierda no aprendieron la lección histórica y les habría gustado, quizás, lamentablemente, o no hicieron los mayores esfuerzos para evitar un nuevo 11, cosa que sí hizo Sebastián Piñera, y tenemos que agradecérselo a él y a Carabineros de Chile, porque ellos defendieron la democracia en 2019. Bueno, yo al menos no me siento interpelado por lo que acaba de decir Ruggero. Yo creo que podemos tener una discusión muy interesante respecto a cuáles son las causas del deterioro de las democracias hoy día. Creo que eso está siendo ampliamente debatido y por suerte vamos a tener mucho tiempo para hacerlo. Yo creo que respecto a las declaraciones de Matei, creo que es útil dividir las declaraciones de Matei en dos partes. Creo que hay una parte que tiene que ver con la justificación y las causas del golpe de Estado, que es una cuestión que estuvo muy en boga, por cierto, en años anteriores. Creo que si alguien dice, bueno, en realidad el país estaba bajo un nivel de caos tal, de que había una alternativa, de que la intervención de la Fuerza Armada era una alternativa razonable, yo no lo suscribo, pero me parece que es una cosa que se puede
debatir, y de hecho se ha debatido en los hechos, y que la izquierda tuvo responsabilidad en ese desenlace también, es decir, el propio Partido Socialista, figuras como Camilo Escalona, reiteradamente han reconocido que la izquierda, y puntualmente el Partido Socialista, tuvo alguna responsabilidad en ese desenlace. Ahora, eso es una cosa que yo no suscribo, pero me parece que puede, y que más o menos va en la línea de lo que la derecha más o menos siempre ha dicho. A mí lo que me parece grave, digamos, y que esto se escapa de lo que dijo Frey, se escapa de lo que dijo en su momento Patricio Elwin, es cuando Evelyn Matei comienza a decir algo así como que en el año 74 había una guerra civil, en el año 73-74 había una guerra civil, por tanto los muertos que se dieron eran inevitables. Ayer el ministro Cordero hablaba del caso de los campesinos de Paine. Yo quisiera recordar también, ya que ambos fuimos dirigentes estudiantiles en la Católica, el caso de Eugenio Ruiz Tagle, que era ingeniero de la Universidad Católica, fue candidato a la FEUC, de hecho, el año 69, egresó, se fue a trabajar al norte, Antofagasta, como ingeniero, trabajaba en una industria. Él, el día 12 de septiembre, se presenta, se lee una lista, digamos, de las personas que están siendo buscadas, se presenta voluntariamente a una oficina militar, digamos, de donde es sacado, es torturado y es ejecutado al margen de cualquier tipo de proceso. Él no estaba participando en ninguna guerra civil, él ni siquiera sabía usar armas, ¿verdad? Y así una infinidad de casos durante el 73 y el 74. Y hecho desaparecer, además. No, él no fue hecho desaparecer. No fue ejecutado, fue ejecutado, tienes razón. Su familia pudo ver el cuerpo, que de hecho le faltaba la nariz, le faltaba un ojo, en fin. Un caso tremendo. Un caso tremendo, como hubo muchos en esa época, de una persona que era inocente y estaba desarmada. Creo que el relato de la guerra civil, por una parte, y por otra parte también cuando dice, bueno, es que había que tener control del territorio y ya en el 78 ya había control del territorio. Mal año para elegir, porque el 77 se disuelve la DINA. Entonces quiere decir que de la DINA dependía el control del territorio. Yo creo que lo que nos dice la historia es que ya el día 12-13 de septiembre del 73 ya había completamente control del territorio por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. Eso es un hecho histórico. Y yo creo que hay un problema en estas declaraciones en dos niveles. Primero, se está falseando la historia porque eso no es verdad. En Chile no existió una guerra civil. Existió una cacería contra gente que era inocente y estaba desarmada. Y por otra parte, es grave porque, como ustedes bien dijeron al comienzo de su alocución, es una cuestión que todavía está vigente porque esas personas todavía tienen familiares que los están buscando, familias completas que se vieron destrozadas por la represión, por el asesinato, por la desaparición de sus seres queridos. Y a mí me resulta muy difícil pensar que esto no vaya a ser un problema para Matei, en el caso de que, por ejemplo, tenga que ir a buscar votos de centro izquierda, incluso de centro derecha, de personas que se reivindican democráticas, pero que en este tipo de cosas las consideran intransables. Antes de ir a esa dimensión política de la elección, ¿qué dice sobre los argumentos, Rivero? Yo insisto, yo creo que podríamos tener la discusión histórica, pero prefiero dejárselo a los historiadores. A mí lo que me preocupa... Pero no es un tema político, Ruggiero. Absolutamente. Y yo concuerdo. A ver, personas civiles que fueron asesinadas, que fueron desaparecidas, que fueron torturadas, son violaciones de los derechos humanos que tenemos que rechazar y que tenemos que evitar que nunca vuelvan a ocurrir en Chile. Insisto, la derecha, desde el retorno a la democracia, participó en la Comisión Rettig, participó en la Comisión Valeg. Aquí nadie va a pretender desconocer esa realidad ni justificarla. ¿Y por qué pero no me preocupa ha firmado la carta a la que invitó a firmar el presidente Boric a los 50 años? Solo la firmó el presidente Piñera. Lo que me preocupa, Carolina... No, pero ¿cómo ves tú eso? Es que, si hubiera dependido de ti, ¿lo hubiera firmado? Es que en Chile seguimos discutiendo por declaraciones y afirmaciones y tratamos de colocar en el banquillo de los acusados de quienes no tienen credibilidad democrática a una persona por sus afirmaciones. Pero yo insisto en la pregunta acerca de los hechos, de la conducta, de los actos que realizaron personas que hoy día están presentes en la actividad política. Sí, oye, gente del Partido Comunista pedía la renuncia de Sebastián Piñera y no ha hecho ningún mea culpa. ¿Eso es comparable con lo que ocurrió en el 73? No, porque lo que pasa es que hoy día, después de que se logró evitar un eventual enfrentamiento en las calles en Chile, el 2019, porque muchos el 12 de noviembre del 2019 querían que salieran los militares a la calle. Y si no es por un acuerdo, no es por un acuerdo político, que tiene una base en la realidad, se logró evitar. Factual. Y entonces yo insisto, la centro derecha aprendió las lecciones de la historia. Aquí nadie quiere un nuevo baño de sangre y la democracia de la izquierda de que el presidente Piñera dejara su se cargo. defiende, pero me da la impresión de que quienes estaban en la actividad política el 2019 no han hecho un mea culpa sobre lo que ellos hicieron. Sí, o sea, a ver, si es por cosas que hicieron en el pasado, yo también recuerdo a Evelyn Matei, por ejemplo, pidiendo que se hiciera una moratoria de los productos ingleses para que se liberara Pinochet. O sea, yo creo que todos tienen una trayectoria que es complicada y me parece que dentro del gobierno actual también hay quienes se han retractado de la actitud que tomaron durante octubre. Creo que la política y la historia política es así. Ahora, yo creo que el punto de fondo, yo creo que
la posición que tienen ustedes como sector, que tienes tú, que tiene Evelyn Matei, respecto de las causas del golpe de Estado, de las alternativas que existían en ese momento, al menos en abstracto, es una cosa que todos más o menos conocemos. Yo creo que la pregunta de fondo es si tú y tu sector están de acuerdo con el hecho de que en el año 73 y 74 había una guerra civil y por tanto las muertes que se dieron en ese contexto fueron inevitables. Yo creo que había una guerra civil. Porque y por tanto las muertes no eran inevitables. Como han dicho, es que entonces se equivocó Evelyn Matei. Las muertes son siempre evitables y el esfuerzo por evitar la violencia se hizo el 2019. Yo insisto, entonces se equivocó Sebastián Piñera, tal como se equivocaron muchas personas de izquierda en octubre, evitó un nuevo 11 el 2019. Había muchos en la izquierda que promovían la violencia en la calle, que querían derrocar al gobierno desde la calle, que después lo quisieron derrocar desde el Congreso con una acusación constitucional infundada. Eso es un golpe de Estado no tradicional. No se puede comparar tampoco con las Fuerzas Armadas. Pero la derecha, el presidente Sebastián Piñera lo evitó. Lo evitó. Entonces, seguir hablando de lo que ocurrió hace 50 años atrás, cuando tenemos una experiencia histórica muy, muy, muy lamentable, el 2019, a mí me parece de una hipocresía que yo al menos, como una persona que ni siquiera estaba el año 73, o sea, a mí lo que me interesa es el presente y el futuro de la política en Chile. Yo creo que vamos a tener tiempo también, para discutir probablemente lo que está pasando hoy día en Chile y las proyecciones de futuro. Creo que vamos a tener tiempo en este programa de sobra para eso. Ahora, pero yo creo que también la gente que está viendo puede juzgar cuál es la dimensión de los hechos, cuánta gente se hizo desaparecer el 73 y 74 y cuánta gente se hizo desaparecer en 2019. Creo que eso yo creo se que puede lo importante, para ponerlo en términos positivos, hacia el futuro, es que haya un consenso que se logró con el retorno a la democracia, ¿ya? La democracia representativa, hay que cuidarla. Todos los sectores políticos tienen que contribuir a eso. El 2019 no ocurrió, pero hay que recuperar ese consenso. El respeto a los derechos humanos también. La renuncia y el rechazo a la violencia como método de acción política, también hay que recuperar ese consenso. El 2019 se perdió. Yo creo que si volvemos sobre esos consensos, tenemos mucho camino por delante de unidad como país, en vez de seguir divididos por el pasado. Déjenme llevarlos a la estrategia política que estaría detrás de las declaraciones de Evelyn Matei, que las hace en conversación con Checho Irane en Radio Agricultura. Da la impresión de que ella está muy concentrada en llegar al electorado de Kaiser y Kass, ¿cierto? Que están teniendo un buen desempeño, sobre todo el primero en las encuestas. ¿Creen que es una estrategia acertada? Porque quienes dicen Evelyn Matei debiera estar tratando de conquistar un electorado más de centro, incluso de centro-izquierda, frente a la oferta del oficialismo. ¿Cómo lo ves, Cristóbal? Desde el punto estricto de la estrategia política. Yo la verdad no estoy seguro que haya habido una estrategia, porque creo que las respuestas que dieron tanto Kaiser como Kass eran completamente predecibles. Es decir, ellos están diciendo, a partir del público cautivo que ellos tienen, que es, digamos, el pinochetismo sociológico, que uno podría determinar de cierta manera, dicen, bueno, esto es oportunismo electoral, digamos, de Matei, que está viendo las encuestas, que se desespera y empieza a decir cosas como esa y empieza a ir donde Checho Irane a decir barbaridades. Yo creo que más bien lo que hay es una reacción, digamos, en parte de desconocimiento y en parte de un atavismo, que son cosas que cierta derecha ha dicho por mucho tiempo, al margen de cualquier tipo de verdad histórica, y que hoy día se están poniendo nuevamente en la palestra y que le generan mucho daño. Creo, y yo creo que en esto podemos compartir, de que hay mucha gente dentro del entorno de Matei que está preocupada por estas declaraciones. Porque, por supuesto, ella puede salir y de manera muy inteligente lo que se hace es decir, bueno, en realidad llevar la discusión al tema del golpe de Estado, que todos sabemos que es un tema marginalmente más debatible, pero creo que el problema, y lo que dice Ruggiero también respecto al consenso democrático, por cierto, yo creo que todos los sectores tienen que dar paso para que se restaure un poco la convivencia cívica que se ha deteriorado por distintas razones, no solamente por el estallido del 18 de octubre, y creo que uno de los pasos importantes que se pueden dar en esa convivencia y que pueden facilitar el espacio para que candidaturas como la de Matei, que al menos pretenden, al menos en sus dichos, ser una candidatura más de consenso, puedan ser viables. Uno de los pasos para restaurar esa convivencia es, por ejemplo, reconocer los errores. Creo que la respuesta de Matei en ese sentido no fue buena, a mí me decepcionó, de hecho, yo pensé que iba a reconocer los errores porque lo que dijo es fácticamente falso. Y se centró en desviar la discusión y creo que realmente, y por eso digo yo que no estoy seguro que haya una estrategia, porque yo realmente no sé a quién le sirve esto. A mí no me parece razonable que le haya servido, yo creo que más bien se equivocó. Se equivocó, dijo algo falso, dijo algo que no le ayuda, y dijo algo que no le ayuda tampoco a acercarse ni a Kass ni a Kaiser, ni tampoco le ayuda a consolidar un público que es el que le va a permitir ganar finalmente, que es la gran mayoría de este país, que no está de acuerdo con ningún tipo de vulneración a la democracia, ni con lo que dijo la ministra Jara hace algunos días, ni con esto, ni con ningún tipo de amenaza. Que es más moderado, digamos.
Ruggiero, Probablemente. lo último sobre esto y nos Sí, vamos a la yo pausa creo y la que vuelta. yo concuerdo en que esto no forma parte de ninguna estrategia de campaña. ¿Ah? No. Esto fue una respuesta espontánea a la pregunta del periodista y Evelyn Matei dijo lo que ella piensa, lo que piensan muchas personas en el mundo de la derecha, lo que piensan muchos historiadores acerca de la inevitabilidad del golpe. Nadie va a justificar las violaciones de los derechos humanos, ese es un consenso que tenemos que cuidar, que respetar. Es lamentable que se abran heridas del pasado y que yo entiendo y empatizo con el dolor de muchos familiares, pero claramente esto no forma parte de una estrategia electoral. Yo creo que fue, de hecho, desde el punto de vista electoral no sé si beneficia o ayuda, pero nos saca de las discusiones importantes. El país tiene muchos otros problemas que estar discutiendo en vez de estar reabriendo heridas del pasado. Nos tenemos que ir a la pausa, Sí, Cristóbal. ¿Al regreso? Sí, no, brevemente. Yo creo que tener una candidata presidencial marcando, que esté liderando las encuestas y que vaya y diga ese tipo de declaraciones sin ningún tipo de sentido estratégico también nos genera dudas respecto a la capacidad que tiene ella para Lo gobernar. conversamos a la vuelta de la pausa. Estamos con Cristóbal Carle y Ruggiero Cosi, aquí en Voces del Poder. Corte y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Influyentes con Paula Escobar, Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Codea, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Influyentes por CNN Chile. Siempre. Donald Trump ha remecido la política mundial. Interviene en el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Suma al multimillonario Elon Musk en agresiva política de recortes del gasto fiscal americano. Sube y baja aranceles a México y Canadá. Entrega apoyo irrestricto al gobierno de Benjamín Netanyahu en su enfrentamiento con Hamas. Sigue los cambios y repercusiones de las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos que están cambiando el escenario mundial. El equipo internacional de CNN Chile interpreta, analiza y proyecta la gestión de Donald Trump. CNN Chile. Siempre. Las noticias de CNN Chile Radio se ven y se escuchan para acompañarte donde quiera que estés. Información, opinión y análisis por las pantallas de CNN Chile, con nuestras voces y en todas las plataformas. Queremos estar junto a ti. CNN Chile Radio. Contigo, siempre. De lunes a viernes desde las 8:30 horas. CNN Chile Radio. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, hacemos Voces del Poder, nuestro panel de conversación de esta mañana junto a Ruggiero Cosi y Cristóbal Carle. Y de Que vuelta... coincidieron como dirigentes estudiantiles en la Universidad No, Católica. yo soy un poco ¿Ah, más sí? joven. Es más Hay algo de joven. diferencia en años. Ya, pero se ubicaban del mundo. Nos ubicamos, sí. Cristóbal escribió un libro muy interesante acerca de la historia de la FEUC. Ah, mira. Que podemos conversar en otro momento también. Sí. Que en otro Hemos momento estado podemos ahí en hablar de conversaciones. la democracia universitaria. Ruggiero es de Renovación Nacional, Cristóbal es del Partido Socialista, que ha tenido harto ruido. Hoy una semana. Así es. Súper noticiosa Ahora me también. toca a mí. A propósito de la nominación de Paulina te Bodanovich, toca a ti. y ayer lo último que zanjó tiene que ver con el reemplazo de Isabel Allende. Finalmente Tomás de Rementería va a asumir ese rol por los meses que quedan hasta el término de este periodo legislativo. ¿Qué reflejó toda esta interna muy intensa esta semana del Partido Socialista, Cristóbal? ¿Qué es lo que está pasando? No, yo creo que es un problema que va más allá del Partido Socialista y es que la izquierda o la centroizquierda está sumida en una dinámica interna cuando nosotros vemos que el panorama general es sumamente adverso. O sea, yo, por ejemplo, veía la encuesta Academ y yo veía que los tres candidatos principales de la derecha, que se posicionan de la U y de la derecha, digamos, suman alrededor del 50% en intención espontánea de voto. Es decir, nosotros tenemos hoy día un panorama electoral de una adversidad que probablemente la izquierda nunca había visto en su historia y los distintos partidos, entre ellos el Partido Socialista lamentablemente, pero también el resto de los partidos de la izquierda, parecen estar concentrados en su dinámica interna, en sacar trapitos al sol, en hacerse zancadillas entre ellos, cuando realmente lo que nosotros estamos viendo es que nos podemos quedar fuera de todo un ciclo político.
Yo creo que eso es lo que a mí me parece grave y además que no existen propuestas sobre la mesa, porque que existan debates, que existan diferencias entre los distintos candidatos que hoy día se están poniendo, como Vinter, el caso de Vinter, la ministra Jara, Bodanovich, Toa, me parece normal. Eso en el contexto de una primaria me parece absolutamente normal. El problema es que ahora nosotros estamos discutiendo solamente en base a declaraciones, no estamos discutiendo en base a definiciones programáticas, y creo que ese es el problema de fondo. Y el problema que ocurrió con Tomás de Rementería, la senadora Allende también, y lo que ocurrió con el cupo en el Senado y el cupo de la Diputación, que va ahora a ocupar Arturo Barrios, me parece que fue lamentable. Me parece que es lamentable además que hayamos terminado donde mismo, porque finalmente la resolución a la que se llegó fue la misma que se había declarado en el oficio que se había elevado al Congreso. Yo creo que, nuevamente insisto, más allá del Partido Socialista, este es un problema que en general está teniendo el oficialismo, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, y creo que lo tenemos que comenzar a superar, porque tanto en la centroizquierda como en la izquierda existe mucha capacidad para levantar un programa de gobierno útil, viable y que responda a las necesidades que hoy día tienen las grandes mayorías, y eso es algo que de momento no se está haciendo. ¿Cómo lo ves desde la oposición, Ruggiero? Yo creo que toda la sucesión de hechos en torno a la cesación en el cargo de Isabel Allende va de mal en peor. La gran pregunta que yo tengo es cómo influye esto en la futura campaña senatorial, porque de Rementería es pareja, entiendo, de Carol Cariola, que también tiene una aspiración al Senado en la quinta región. Yo creo que eso va a enredar mucho el panorama, no tengo idea cómo serán esas conversaciones familiares y políticas, pero yo creo que todo esto es muy enredado, no se ve bien desde afuera. No me gusta meterme en corral ajeno, esto es un tema de la centroizquierda, pero ciertamente que se ve mal. En ese sentido, en el contexto del panorama, digamos, general de lo que está ocurriendo en el oficialismo, Cristóbal, ¿cómo ves tú la decisión de Vlado Mirosevic de bajar su candidatura? El Partido Liberal finalmente declina de la candidatura que apoya a Carolina Toa finalmente. Yo entiendo que el Partido Liberal tenía problemas legales para constituirse y para poder No presentar tenía las firmas, formalmente su parece. candidatura. Claro, Sí. porque como partido no constituido, él tenía que conseguir las 35 Sí, yo creo que este tipo de cosas ocurren normalmente. O sea, recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, en las primarias del año 2021, donde también, por ejemplo, Heraldo Muñoz declina su candidatura en favor de Pablo Narváez, lo propio hace Pablo Vidal. Creo que esto se va a ir haciendo cada vez más común conforme vayamos llegando a la fecha de inscripción. Creo que Vlado Mirosevic tiene una aspiración muy clara, que es llegar al Senado, donde además va a competir, por ejemplo, probablemente con el Partido Socialista, que es quien tiene actualmente a través de José Miguel Insulza el cupo de la centroizquierda o que le pertenecería sociodemográficamente a la centroizquierda en ese distrito. Pero Insulza dice que se va a repostular. Así es, y esa va a ser una competencia muy interesante para la cual Vlado Mirosevic me imagino que ya se está preparando. Creo yo que es importante en general que la competencia se pueda ir tomando una reducción de complejidad, por así decirlo. Mientras menos candidatos hay, creo que es más fácil que se puedan distinguir los distintos proyectos que existen al interior de lo que hoy día es la coalición de gobierno, que no me cabe duda que existen distintos proyectos. Y en ese sentido, creo que la candidatura de Vlado Mirosevic aporta en ese sentido, aporta reducción de complejidad, ¿no? Y una claridad respecto a quién está detrás de cada proyecto. Y ya después se verá, cuando existan debates, que ojalá ahí se puedan hacer la mayor cantidad de debates posible, cuáles son las diferencias entre esa candidatura y la candidatura que, por ejemplo, desde el Partido Socialista estamos promoviendo, o las candidaturas del Frente Amplio del Partido Comunista. Ahora, volviendo a tu crítica bien dura respecto de lo que pasa con los partidos de la izquierda en un contexto adverso, mirando los números de las encuestas presidenciales, ¿a qué crees tú que se debe esto? Que se esté perdiendo tiempo y energía en luchas internas, incluso al interior de un propio partido, entre los lotes del Partido Socialista. ¿De quién es la responsabilidad? Además, ¿cuán legítimo es el tono de confrontación entre Toa y Bodanovich, pensando en el llamado de la expresidenta Bachelet a una primaria buena onda? Mira, yo creo que es un problema de la política chilena hoy día en general. Creo que en la derecha se nota menos porque la derecha está en la jauja, como se dice, y por supuesto que cuando uno está subiendo todos los problemas y todas las miserias son mucho más fáciles de esconder. Ahora, yo creo que el problema de la izquierda es que hoy día tiene la obligación de hacer una reflexión crítica respecto de lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años, de las propuestas que se han llevado a cabo, de lo que ha pasado con el gobierno. Y creo que todo este tipo de cosas no contribuyen a esa reflexión crítica que es fundamental para que la izquierda pueda presentar un proyecto de futuro, tanto hoy día como en 4, 8, 20 años más. Y en lugar de eso se están llevando a cabo, digamos, pequeñas peleas. Bueno, hoy día fue el Partido Socialista, antes fue el Frente Amplio, el Partido Comunista también estuvo muy tensionado internamente. El Partido Comunista, que es un partido que se destaca por su disciplina leninista, por su centralismo democrático, también estuvo tensionado incluso por la prensa.
Entonces yo creo que eso habla de un estado actual de la política en Chile, donde, digamos, la reflexión crítica, la reflexión ponderada, digamos, la reflexión académica está en un mal momento, y en la izquierda se nota más, digamos, porque estamos en una situación donde todo el mundo está tratando de salvar los muebles y cada vez quedan menos muebles que salvar, ¿no? Y creo que el desafío ahora, más que pensar solamente en las encuestas y en las elecciones que se vienen este año, es la de poder generar una dinámica positiva entre los distintos proyectos que hoy día conviven al interior de la centroizquierda y poder plantear una propuesta que sea real. Y yo creo que eso es lo que nos va a poder permitir tener una presentación digna este año en las elecciones presidenciales y parlamentarias, pero sobre todo poder tener una base para pensar el futuro. Yo creo que eso es lo más preocupante actualmente y creo que en eso se debería fijar hoy día la discusión. Esos son los criterios de aceptabilidad para mí en este contexto. Ruggiero, las no primarias en tu sector dañan a la candidata Matei, la exponen de alguna manera al desgaste y a desaparecer del mapa, por lo menos hasta agosto se realizan las primarias, ¿cierto? ¿En qué el protagonismo va a estar en la izquierda? A ver, yo creo que tenemos un problema sin una solución que deje contento a todos. Aquí cualquiera de los dos caminos que se adopten va a haber descontento. Por un lado, efectivamente yo creo que le haría muy bien a Evelyn Matei una primaria para salir del inmovilismo, salir con propuestas de cara al país, salir a recorrer Chile, que yo creo que es lo que está faltando hoy día en el comando. Pero por otro lado, tampoco podemos inventar una primaria artificial. Lo que se ha sabido últimamente, por ejemplo, de incorporar una primaria con el senador Francisco Chaguán, yo le tengo mucho precio, pero me parece francamente impresentable frente a la ciudadanía. Cuando Renovación Nacional ya proclamó a Evelyn Matei, no podemos levantar un candidato de nuestras filas. Entonces, yo creo que las opciones hoy día no están fáciles. Esto fue algo que se pudo haber previsto con un poco más de anticipación. En mi opinión personal, ojalá tuviéramos primaria, pero tiene que ser una primaria presentable, con candidatos realmente competitivos. Si puede ir Rodolfo Carter como un independiente que refleje posiciones ciudadanas más allá de los partidos, creo que sería interesante. Ojalá pudiera estar Jimena Rincón, aunque lamentablemente, y en eso estoy de acuerdo, las declaraciones de ayer no contribuyen a tratar de tener una primaria con ese tipo de fuerzas políticas, pero de lo contrario, creo que siendo honestos, inventar una primaria artificial podría terminar siendo peor. Con una baja convocatoria, y eso a la larga puede ser nefasto. Autocríticos nuestros panelistas de Hoy sus día, propios mucho. sectores. Flagelante. Ruggiero Cosi, Cristóbal Carles junto a nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, Cristóbal. Gracias, muchas Ruggiero. gracias. Feliz Semana Santa. Igual, También, igual fin de semana. igualmente. 10 de la mañana con 8 minutos, nos vamos a la pausa compartiendo con ustedes la imagen de Punta Arenas.